Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos listos para empezar nuestra última edición del mes de marzo de Reunión de Pauta. Gracias por acompañarnos. Día jueves 31, cerrando casi la semana, cerrando el mes. Estamos listos para iniciar nuestro espacio de conversación junto a nuestros panelistas, revisar los temas que están en la pauta en una agenda tan movida como la que estamos viviendo por estos días y en estas últimas semanas. Bueno, nosotros vamos a plantear algunos puntos de vista respecto a lo que está ocurriendo en la contingencia, sobre todo nacional, junto a nuestro equipo de los jueves. Están listos nuestros panelistas, así que le vamos a dar la bienvenida ya a Karen Tal, psicóloga en MBA de la Universidad Católica, gerente general de CADEM, directora de ICARE. Bienvenida, Karen, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar acá en Reunión de Pauta. Claudio Alvarado nos acompaña hoy también, abogado, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica y es director del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES. Bienvenido, Claudio. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí nuevamente conversando con todos ustedes. Y desde Barcelona se conecta también a nuestro panel el día de hoy Rodrigo Echecopar, economista, expresidente de Revolución Democrática, actual director de Estrategia e Incidencia en la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es miembro además del directorio de Rumbo Colectivo. Bienvenido, Rodrigo, gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias. Hola a todos y todas. Gracias por sumarte. Junto a Karen, Claudio y Rodrigo vamos a estar aquí en la 100.5 en Radio Pauta en nuestra edición de hoy de Reunión de Pauta, revisando los temas de la semana. Partamos con un hecho que ocurrió este jueves, bien temprano en la mañana en La Moneda. La primera dama Irina Karamanos lideró la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans. Este acto se desarrolló en uno de los patios, ahí en el Palacio de la Moneda. Había todo un escenario preparado con una escenografía ad hoc también y con distintos invitados representantes de organizaciones sociales que están, o del mundo político, que están precisamente avanzando en estos temas, ¿no? Y en particular con las luchas del movimiento trans. Anunció la primera dama hoy día en este acto el inicio de una mesa de trabajo para levantar las prioridades para políticas públicas, pensando en avanzar en los derechos de las personas trans. Y aquellas medidas, según ha precisado Irina Karamanos, se van a trabajar además de manera interministerial, triangulando también con el Congreso y con las organizaciones sociales que, según lo que va a entender la primera dama, van a tener un rol bien relevante. Nos queremos detener en este tema para comenzar el programa. Karen, para abordar un tema bien específico, ¿cuál crees tú que es la señal que está dando el gobierno al conmemorar esta fecha por un lado y hacer estos anuncios respecto a esta agenda? A ver, yo creo que el gobierno con esto expresa una de las, paréntesis, no tantas cosas que a mí me gustan mucho de este gobierno, que creo que hay una profunda y genuina valoración por las diferencias, que creo que es algo muy potente de este gobierno, que a mí en lo personal me parece muy bien. El mensaje es que las personas trans existen y que tienen derecho a la igualdad de derechos. Y no solo que a mí me parece muy bien, sino que además en un inicio de gobierno que ha sido bien difícil, creo yo, desde el punto de vista más de la opinión pública, creo que es un mensaje que se inserta en un tema donde hay mucho consenso ya a esta altura del avance de la sociedad. No sé, el 70% de la gente está de acuerdo con que las personas puedan cambiar su identidad de género. Entonces, es harto, un montón. Y yo creo que este es uno de los cambios más rápidos que ha habido en los últimos 5 años. Entonces, me parece un mensaje que conversa bien con la opinión pública y que en lo personal además valoro. Claudio. Sí, 3 comentarios respecto a este hito. El primero es que, ¿cómo decirlo? Me parece que revela bien no solo ciertas agendas o ciertas lógicas que son relevantes para el gobierno actual, sino que también algunas tensiones que surgen dentro del nuevo oficialismo. Es muy curioso como al mismo tiempo que uno observa frente a determinados temas, secretarios de Estado o parlamentarios partidarios del nuevo gobierno suelen argumentar de que el Estado debe ser neutral en materias político-morales o el Estado no debe impulsar cierta agenda de materia sensible. En paralelo a ese tipo de formulación, lo que queda muy claro es que sí existe determinadas agendas que esa neutralidad es imposible, solo que cuando las posiciones
del adversario son criticadas, se invoca esa cuña, esa consigna, y cuando no, se impulsa desde el Estado, con toda la fuerza del aparato estatal, un determinado proyecto político-moral que me parece a mí no tiene solo que ver con el indispensable y muy necesario respeto a todas las personas, incluyendo, por supuesto, a los trans, sino que una determinada valoración de algo más, ¿cierto? Una lógica identitaria muy, muy potente. Eso es lo primero. Yo creo que hay una tensión no resuelta. Un segundo. Hay una tensión no resuelta entre la invocación de la supuesta moralidad o neutralidad moral del Estado, que nunca es tal, y cómo se impulsa esto. Y lo segundo que quería preguntar, dame un segundo, es que ¿en qué temas se invoca esa neutralidad? Para ser preciso nomás en el punto. O sea, ante cualquier tipo de posición de los mundos de centro, centro-derecha, o incluso de centro-izquierda, pero de raigambre cristiana, como el caso de la ADC, en que se impulsan posiciones que la nueva izquierda no comparte en materia de aborto, educación, matrimonio o cualquier otra, suele aparecer la réplica de pero el Estado no puede imponer las convicciones de las personas, el Estado no puede impulsar agendas morales controvertidas, y la verdad es que eso es imposible, digamos. El que está en política siempre lo hace con mayor o menor fundamento o raciocinio, y este es un muy buen ejemplo. Y se conecta con el segundo punto que quería decir, y es que cuando la nueva izquierda, esto no pasa solo en Chile, cuando la nueva izquierda recoge estas agendas, sin darse cuenta y sin perjuicio de que hayan aspectos valiosos o positivos en estas agendas que se impulsan, también caen en tensiones desde el punto de vista de sus prioridades políticas. Fíjate la frase que hoy día formuló la primera dama Irina Karamanos. Dijo, nuestro gobierno se compromete a la valoración de la diferencia y a la libre determinación de la identidad de género como principal forma de defender los derechos humanos. O sea, aquí la principal forma de defender los derechos humanos no es no sé, por poner ejemplos históricos, no es la lucha contra la tortura o los apremios ilegítimos, o no es el mejoramiento de las personas en situación carcelaria, no. La principal forma de defender los derechos humanos sería esta mirada de identidad de género, y yo insisto, esto no es algo exclusivo de nuestro país. Cierro la idea con esto. Hay un intelectual francés, Jean-Claude Michéa, que viene desde la izquierda, él era comunista, de hecho, y terminó siendo socialista, que le critica a la nueva izquierda, a la izquierda post-mayo de 68, esta lógica de las prioridades. Dice, cuando la izquierda reemplazó la diversidad olvidando la justicia, no se da cuenta que inevitablemente pone prioridades que la alejan de las grandes mayorías. Creo que ahí hay una reflexión para la nueva izquierda que es relevante realizar. Rodrigo Checopar. A ver, yo creo que yo primero concuerdo más con Karen, pero creo que Claudio pone un tema interesante sobre la mesa, que es, ¿cuál es el rol de estas luchas, que son, parece, luchas de un carácter distinto a las que pueden ser de desigualdad o de los trabajadores, que eran como estas luchas más históricas dentro de lo que se conocía, o sea, de lo que era la sociedad? Mi impresión es que no son tan distintas, sino que tienen aspectos en común, y hay hoy día un paradigma que de alguna manera es una manera de oprimir o menospreciar la diferencia en tanto identidad de género. En ese sentido, yo celebro lo que sucedió hoy día. Creo que es una posición valiente que adopta el gobierno y que responde a un hecho material. La segunda causa de muerte de niños y niñas en Chile es el suicidio. Y eso es algo que muchas veces nos cegamos o tratamos de culpar a la familia o a los individuos que está sufriendo. Y acá hay una construcción social también que tiene que ver con cómo aceptamos la diversidad, la diferencia, cómo somos capaces de vivir todos bien. O sea, imaginémonos que esta es la segunda causa de muerte de niños y niñas. ¿Cuántos niños y niñas la están pasando muy mal? Entonces, a mí, de hecho, me parece súper interesante en un presidente que se ha planteado como objetivo hablarle a niños y niñas que hagan este evento, esta puesta en escena, porque al final creo que eligen hablarle a niños y niñas, decirles esto es algo que está pasando en nuestro país. Acá ves un gobierno, un liderazgo en el que confías, en el que puedes admirar, que dice nosotros estamos contigo o contigo, y eso yo creo que es una señal potente que yo creo que hay que celebrar. Sí, por eso destacaba también la visibilidad que se le dio
la pauta y la puesta en escena también, ¿no? Es un mensaje político que está dando el gobierno en ese sentido. Estamos junto a Rodrigo Checopara, Claudio Alvarado y Karen Tal conversando sobre algunos de los temas de la pauta de esta semana aquí en nuestro país. Y vamos a ir a otro tema. Queremos hablar también de lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional. Probablemente el tema se nos va a repetir cada vez más porque nos estamos acercando a los plazos definitorios del trabajo de la Convención y porque vienen definiciones bien relevantes a nivel de pleno también, que es una discusión distinta a la que se está dando en las comisiones. Y nos queremos enfocar en particular en el trabajo de la Comisión de Derechos Fundamentales. El informe de reemplazo que evacuó la comisión es lo que tiene que ver el pleno de la Convención. 163 indicaciones que ingresó la derecha habían generado algo de retraso en el debate, sin embargo, fueron avanzando y ya empezaron a adoptar una serie de definiciones fundamentalmente respecto al derecho de propiedad. Y ahí vamos a centrar nuestra conversación de hoy. Fundamentalmente se aprobó el artículo que se refiere a la definición del derecho de propiedad. Toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies, dice la primera línea de este artículo, con 132 votos a favor, que es mucho más que los 2/3 que exige la aprobación para que entre en el borrador. Hay discusión también respecto a la expropiación de los bienes y en qué condiciones se consagra efectivamente esa posibilidad de la expropiación por parte del Estado, y hay otros temas asociados a propiedad indígena que luego podríamos ir detallando más en específico. Pero me gustaría partir con alguna definición de ustedes primero respecto a lo que está ocurriendo en esta discusión. Claudio, si tú pudieras definirlo en términos más o menos binarios, ¿tú crees que hay una regresión o un avance en materia de derecho a la propiedad en esta discusión que está en curso todavía? Efectivamente, es importante recordar lo que tú dices, Sebastián, que es una discusión en curso y por tanto, en virtud de tanto nuevas indicaciones, nuevas votaciones, esto puede mejorar o empeorar, pero en el estado de situación en el que actualmente estamos, a mí me parece que y no solo a mí, digamos, esto ha sido dicho por constitucionalistas y politólogos de distintos signos, que hasta ahora hay más bien una regresión, digamos, o sea, por decirlo así, la carta vigente, la constitución que hoy día rige al país, ¿cierto? La constitución de Ricardo Lagos, es una carta fundamental que este derecho en particular lo regula, lo protege de modo más robusto. O sea, lo que se está aprobando hasta ahora, sabiendo que es una noticia en desarrollo, sí, le entrega demasiada libertad al legislador para configurar la propiedad. No se protege expresamente la propiedad sobre cosas incorporales, hay toda una discusión sobre las concesiones. El tema de la expropiación es súper sensible, ¿cierto? Uh-huh. Hay un acuerdo bastante unánime en que la carta vigente este tema lo regula bien, ¿cierto? Hay una garantía de que se va a indemnizar el daño patrimonial efectivamente causado, y en cambio en la propuesta de la Convención Constitucional, uh-huh, eso la verdad es que no queda claro, y esto de ahí podríamos entrar en detalles prácticos que pueden perjudicar a las personas y no a los más poderosos, como habitualmente dice la consigna, sino la verdad a personas de clase media y clase media baja. Entonces, me parece a mí que grosso modo, así, en cómo va hasta ahora avanzando la película, hay un debilitamiento del derecho de propiedad que nos podría afectar a todos en la medida de que todos somos dueños, o muchos somos dueños de algo, digamos. Uno piensa siempre en la propiedad como el bien raíz, pero la verdad es que el derecho de propiedad abarca muchas otras cosas, y en ese sentido la regulación hasta ahora es débil en comparación con lo que hoy día existe, y por eso me parece que ha despertado críticas transversales. Rodrigo. A ver, yo creo que en estos temas es bueno como parar un segundo y levantar la mirada y ver el bosque y no solamente los árboles. Cada vez que conversamos de la Convención Constitucional, yo me acuerdo del día de la segunda elección de la mesa directiva. No sé si se acuerdan que fue como se quedaron hasta muy tarde votando y era una y otra vez, iban cambiando las candidaturas. Entonces decían, no puedo creerlo, este es el avance, está la vergüenza máxima. Y al final me impresiona al menos, es que la mesa directiva ha estado súper bien. Yo veo a María Luisa Quinteros, a Gaspar Domínguez, se han convertido en grandes comunicadores, en buenos liderazgos, y al final uno se queda como medio atrapado en lo que ve en ese día, pero después si uno ve la historia más larga, las cosas van resultando. Y mi impresión es que en esta materia también hay que mirar el bosque, ver la historia un poco más larga. Entonces, si vemos qué pasó ayer por lo menos se votaron 11 normas del segundo informe de derechos fundamentales.
Y de las normas que se aprobaron ahí, se aprobaron con entre un 72 y un 88% de apoyo. Estamos hablando de al menos 3/4 de la convención, aproximadamente 3/4 de la convención, están aprobando estas normas. O sea, se está logrando una transversalidad amplia que a mi parecer es muy esperanzadora. En particular, respecto al derecho de propiedad, ¿Sí? Como tú mismo lo mencionabas, Sebastián, 132 votos a favor. O sea, estamos hablando que los que quedaron afuera son, por un lado, un pequeño sector vinculado a la UDI y, por otro lado, un pequeño sector vinculado a algunos constitucionales del otro sector. Entonces yo lo miraría con un poquito más de calma. Uh-huh. Entiendo que en particular la norma sobre compensación a la expropiación volvió a la comisión, y creo que eso en general ha sido algo positivo. O sea, estamos construyendo una nueva constitución, y hay momentos en donde avanza y momentos en donde vuelve a ser dialogado con mayor profundidad, y mi impresión es que eso es algo que debemos rescatar. Ajá. Entonces, hoy día, si tú me pones este jueves 31 de marzo a mirar como un poquito más de lejos, yo lo veo con calma. Uh-huh. Creo que está avanzando bien, y a mí me da esperanza. Karen. A ver, yo estoy en desacuerdo. O sea, yo también lo trato de mirar de lejos, y me alejo harto, pero a mí me parece que una cosa que está fallando en la discusión de los constituyentes es el liderazgo. Yo creo que hay una crisis de liderazgo, de hecho, y que ha costado, y dudo de que vamos a llegar a algo bueno. En eso no estoy tan de acuerdo, pero dicho eso, creo que, claro, si uno mira con un poco los ánimos y las declaraciones de la convención, uno se asusta con el derecho de propiedad, pero ahí yo más bien estoy con Rodrigo en que al final, no, o sea, que no cunda el pánico, porque anoche, a menos que hoy día haya pasado algo distinto, que a lo mejor me lo perdí, pero se rechazó la norma que dejaba sin derecho de propiedad las concesiones, se rechazó. Vuelven a la comisión la que define el monto, forma y oportunidad, o sea, que sea la ley. Las características de la expropiación. Y que defina cómo, cuándo y cuánto se va a compensar la expropiación. Eso tampoco se aprobó, vuelve a la comisión. Derecho colectivo de los pueblos originarios a bienes y territorios tampoco se aprobó, vuelve a la comisión. O sea, me parece que en realidad lo que pasó ayer es que el Pleno se moderó, o sea, moderó lo que se está aprobando, y que además está alineado también, yo nunca puedo dejar de mirar a lo que piensa la gente, que es a lo que me dedico. Más de un 60% de la gente cree en un derecho de propiedad fuerte. Yo creo que eso es alguna manera como sienten los chilenos. Y me parece que hasta aquí lo que está pasando, esto está en desarrollo, digamos, puede que hoy día en la tarde ya opine distinto, sí. Pero en esto me parece a mí que no se aprobó nada, que todavía tengamos que decir algo. Ahora, Karen, más, pero si uno... No, dale nomás. No, lo que quería decir que a mí me preocupa mucho más que lo que pasó ayer con el derecho de propiedad, que es el tema de discusión hoy día. Si pensamos en derecho de propiedad, me preocupa mucho más lo que está pasando con la discusión de la propiedad de los fondos, de pensiones. Como que ahí sí creo que hay que poner una luz de alerta, porque no solamente está lo que se aprueba, sino que también lo que se rechaza en las comisiones. Que ni siquiera se va a discutir en el Pleno. Bueno, ese punto era el que quería plantearte, Karen. Si es que salimos un poco del articulado para no quedarnos en el detalle tan técnico quizás, pero vamos a las discusiones y empezamos a conectar lo que se discute en esto respecto al derecho a la propiedad, el tema de la expropiación, con el tema de los fondos previsionales o, por ejemplo, con el tratamiento que se le podría dar a las concesiones en su amplio espectro o específicamente a las mineras. Uno puede sacar una fotografía hacia dónde va la discusión y hacia dónde se dirige la mirada más general, sumando todos esos puntos y linkeándolos. Sí, de hecho, ahí yo justamente quería comentar que si bien lo que se aprobó sobre derecho de propiedad todavía me parece que no es como para ponernos a preocuparnos tanto, sí creo que me preocupa que se rechazó el que los trabajadores son dueños de sus fondos y son heredables. La propuesta, ¿cómo se llama? Ciudadana, ¿cómo se llaman? Con mi plata no. Ciudadana. Esa, con mi plata no, que el Estado no puede expropiarlos, y se aprobó en comisión, si todavía no estamos hablando del Pleno, la propuesta de no más FP, que
finalmente lo que quiere es acabar con la propiedad de los fondos. Y esto unido, a mí me preocupa muchísimo la declaración que hizo la ministra Siches en ICARE, lo quiero decir textual para no interpretar, pero dijo, en esa mirada de esta es mi plata, ningún sistema provisional se puede sustentar. O sea, me parece que tenemos muchas señales de que no está tan claro que haya un consenso en que la plata de los fondos le pertenece y es de propiedad de las personas. Sí. Eso me parece Claudio. más preocupante. Sí, efectivamente, yo iba a decir tres cosas. Lo primero ya lo menciona muy bien Karen, yo coincido con lo que ella señala, en orden a que aquí, del punto de vista de las señales que se da a la población, la convención está corriendo un riesgo importante, porque la señal que queda con el rechazo, o sea que ni siquiera puede llegar al pleno la iniciativa popular más votada, vinculada a la propiedad de los fondos provisionales, y en paralelo aprobar en comisión la iniciativa No Más AFP, la señal que se da en el marco de un informe que además ya venía con la propiedad, digamos, debilitada, es muy complejo, me parece, el punto de vista de fondo del asunto, pero también es complejo desde el punto de vista de la propia imagen de la convención, digamos, de cómo ella se va parando ante la ciudadanía. En relación con eso, yo quería decir en segundo lugar que mi impresión es que en este tema las izquierdas, o al menos quienes tienen la mayoría en la convención, además, tienen, por así decirlo, un error de comprensión de índole sociológica, y es que se da por sentado de que por el hecho de que la población quiera mayor protección social, necesariamente va a estar de acuerdo con lo que proponga la convención. Y la verdad es que eso no es seguro que sea así, no es necesariamente así, porque las señales de la ciudadanía en estos temas hace bastante tiempo, esto Karen lo maneja mejor que yo, pero mi impresión es que es bastante claro que las señales de la ciudadanía hace bastante tiempo son ambiguas, o sea, se quiere más protección social y al mismo tiempo se quiere propiedad sobre los fondos de pensiones. Se quiere mayor presencia del Estado en la educación, pero se quiere con aún más fuerza que exista plena libertad para poder elegir el proyecto educativo de los hijos. Y en esos temas, la convención da señales muy erráticas, cuando no derechamente contrarias, a un aspecto importante de la percepción ciudadana. Y el tercer punto que quería hacer es que a mí me parece que además estamos teniendo un estándar muy bajo. O sea, nos acostumbramos a que como los informes vienen malos, si el pleno lo rechaza, entonces estamos avanzando. Pero la verdad es que el estándar debiera ser otro, debiera ser, bueno, mucha preocupación con que haya llegado al pleno un informe que en materia de propiedad traía los problemas que yo comentaba en la primera intervención. Eso no es algo bueno, menos cuando queda poco tiempo, y menos cuando además tampoco existe claridad respecto a los motivos por los cuales se rechazan estos temas. Digamos, no sabemos cómo van a volver los temas vinculados a la expropiación y otros asuntos. Entonces, mirando esta película completa, la verdad es que yo creo que el cuadro es bien inquietante. Rodrigo. A ver, yo creo que Karen y Claudio tienen un punto que es real. Hay una discusión dentro de la Convención Constitucional sobre cuál va a ser, o al menos cuáles van a ser los principios que van a guiar el futuro sistema de pensiones. Y mi impresión es que hay diferencias claras. O sea, hay un modelo que busca sostener un poco cómo ha funcionado hasta ahora de un solo vehículo de propiedad individual de los fondos. Y por lo que he visto en la aprobación de lo que hubo ayer, es que básicamente el modelo alternativo, y que ha sido una propuesta que viene desde hace un tiempo construyéndose, y que aquí, seamos sinceros, se parece a los sistemas de pensiones de la gran mayoría del mundo, que no tiene sistemas de capitalización únicamente individual. Es un sistema que se alimenta o se nutre de tres fuentes: del Estado, de los empleadores y también de las personas. Y en ese sentido, yo creo que es real que hay una diferencia, y hoy día la pregunta es que la Convención Constitucional va a lograr 2/3 que planteen cuáles serán los principios que rijan hacia el futuro. Si es que no se alcanzan esos 2/3, probablemente va a tener que plantearse algo un poquito más general, y eso es algo que está por verse. Ahora, yo desdramatizaría eso. Yo creo que la forma en que se mejoran las pensiones de los chilenos y las chilenas va a requerir una solidaridad. Y esos son dos tipos de solidaridad. Solidaridad intrageneracional, es decir, que quienes tienen más dentro de la misma generación apoyen a quienes tienen menos en esa misma generación, y también intergeneracional,
Chile es un país que con el tiempo se va haciendo más rico, que va innovando, que va mejorando sus servicios públicos, que va creciendo su economía. Y por lo tanto, los jóvenes de hoy día tienen mejores condiciones para apoyar a los que hoy día son adultos mayores. Entonces creo que eso es un principio que tiene sentido económico y tiene sentido de construir una comunidad social solidaria. Entonces yo en ese debate yo me pondría del lado de esta alternativa a mí me hace más. Ahora, igual creo que tocan un punto importante, que es cómo va a dialogar la convención con muchas iniciativas populares de norma. Ahí, a mí, yo no lo vi. Varias han sido rechazadas ya. Eso vi hoy día que la segunda sacó una nota sobre eso, pero me gustaría ver un estudio más acabado de las iniciativas populares de norma. Yo solamente conozco una iniciativa popular de norma más de cerca, que es la 18202, en la que estuvimos trabajando nosotros, la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con la Internacional de Servicios Públicos, con un mundo de sociedad civil y otros centros de pensamiento. Logró la firma y básicamente busca regular la política fiscal y los servicios públicos que sean modernos, fuertes, innovadores. Y hoy día ha sido aprobado en general en la comisión. Estamos esperando, hemos tenido muchas reuniones con convencionales, lo vemos esperanzador, pero sí creo que es un punto interesante de ver ahí cómo ha sido el diálogo entre este espacio de participación ciudadana y los resultados finales de la convención. Ahí yo creo que hay un espacio para hacer un catastro de cómo ha ido avanzando. Karen y, sí, Sebastián, Claudio. Sebastián, disculpa. Sí. Dos cosas, dos precisiones, digamos, a propósito de lo que le comenta Rodrigo. Lo primero es que la confianza respecto a la mejora de la situación actual de los jóvenes en términos económicos es bien discutible. De hecho, Claudio Zapelli ha mostrado muy bien cómo uno incluso podría pensar que uno de los factores que estuvo detrás del estallido social fue el deterioro muy significativo en el mercado del trabajo de los jóvenes. Él explicó muy claramente, publicó una columna muy comentada en el Mercurio hace un par de semanas. Sí. Si uno analiza los datos del mercado de trabajo, organizándolos por generación, y busca identificar el efecto específico de cada generación, de cada cohorte por medio de método estadístico, lo que surge bien claro es que las generaciones nacidas en los 70 tuvieron niveles de ingresos que eran 10% superiores a los de sus predecesores, y esto se mantiene, digamos, por un buen tiempo. En los que nacen en los años 80 sigue siendo alto, pero es menor ya la diferencia, el incremento, digamos, es solo 5%, y para los nacidos a partir de 1989 la cosa empieza ya a debilitarse. O sea, dicho en simple, de 1989 en adelante, los jóvenes que han ingresado al mercado laboral han tenido ingresos 14% menores a sus predecesores, si se corrige por todos los indicados respectivos. El primer punto, ojo, que la cuestión de que asumir que hoy día estamos necesariamente mejor es bien discutible. Y el segundo punto que quería hacer, a propósito de lo que decía Rodrigo, es que las iniciativas populares de norma más apoyadas han sido todas rechazadas, salvo una. Derecho a la vida desde la concepción, con más de 31.000 apoyos, rechazada. Con Mi Plata No, 60.000 apoyos, rechazada. Primero las víctimas, 26.000 apoyos, rechazada. Libertad de Emprender, 21.000 apoyos, rechazada. Banco Central Autónomo está en trámite, hay que ver qué pasa. Derecho preferente de los padres, casi 30.000 apoyos, rechazada. De las más apoyadas por la gente, la única que fue aprobada fue aquella que apoya el aborto. Entonces, el mensaje de la Convención a las iniciativas populares de norma, hasta ahora, al menos desde el punto de vista de las más apoyadas por la ciudadanía, es bien claro, digamos. Karen, lo último, antes de la pausa. Sí, no, también como a propósito de lo que plantea Rodrigo, o sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en que tiene que haber solidaridad en un sistema de pensiones, y de hecho el sistema que tenemos hoy día también tiene un pilar solidario. La pregunta es cuánto, y o sea, creo que nadie puede discutir eso, y que la generación tiene que poner para la otra generación, y los que están trabajando está todo bien. Sí, yo creo que lo que a mí yo soy bien poco alarmista y creo que hay que esperar, y al final también creo que hay que mirar las cosas un poco más de lejos, pero creo que lo que sí me produce alarma es que lo que se planteó, al menos lo dijo el gobierno cuando estaba en campaña, es que no se iban a tocar los fondos ya acumulados y que son de las personas. Y yo creo que hay luces de alerta donde no me queda tan claro que no vaya a tocarse los fondos que son de las personas. Entonces, si querés, estoy de acuerdo con el solidario. Rodrigo, solo para aclarar muy cortito ahí,
es que entiendo que eso fue absolutamente desmentido hoy día, de que no hay ni una norma aprobada que toque los fondos. Entonces creo que estaría bueno echarle una mirada a eso para que quede bien claro. Pero fíjate, Rodrigo, denme 10 segundos. Y solo para responderle a Claudio, que yo creo que él entendió mal lo que estaba planteando. El país hoy día genera mucho más ingresos que hace 10, 20 o 30 años. El PIB per cápita en Chile se ha multiplicado casi por 3 en los últimos 30 años. Entonces, es un país más rico y por tanto tiene mejores condiciones para poder apoyar a los adultos mayores que jubilan hoy día. ¿Por qué vamos a tener a nuestros adultos mayores que estuvieron trabajando en la década de los 80, en los 90, ganando o recibiendo una pensión que se vincula a un trabajo de esa época y no a las condiciones de vida y a dignidad que existen hoy día? Ahora, lo que dice respecto al mercado de los jóvenes es cierto y tiene que ver mucho con derechos laborales y solo una última desigualdad. Solo una última precisión sobre el tema de que no se haya aprobado efectivamente una norma que expropie los fondos. No, eso no ha ocurrido. Lo que explicaba hoy día por lo menos el ex senador Arboe y actual convencional es que ya estaría dada la protección de esos fondos en el artículo que protege el derecho a propiedad, digamos, ¿no? Que fue precisamente aprobado ayer. Por el Pleno tras el trabajo de la Comisión de Derechos Fundamentales. Y eso es lo que él explica, sería el marco normativo suficiente, no sería necesario generar una norma explícita. Además, de los fondos, decía, podría haber algún tope con la solidaridad a la que hacía alusión Rodrigo Checopar. Bueno, puntos más como para poner sobre la mesa respecto a este debate. Estamos junto a Karen Tal, Rodrigo Checopar, Claudio Alvarado, nuestro panel en reunión de pauta de este día jueves 31. Nos vamos a ir a una pausa. Los invitamos a que de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, conozcan 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y en el mundo. Escucha Marcando Pauta en la 100.5. Vamos al corte y volvemos. Teatro Municipal de Las Condes presenta El Violinista en el Tejado, el musical. Ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Susana Hidalgo, Francisco Baño Baitía, José Antonio Raffo, Felipe Contreras, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y boleterías del teatro. El Violinista en el Tejado, el musical. Desde el 21 de abril. Produce Darchan Teatro. Invita Pauta. ¿A tu casa el mismo día de tu operación? Así es cirugía en el día en Red Salud. Técnicas quirúrgicas y procesos clínicos para que recibas el alta el mismo día de tu operación, al alcance de tu bolsillo y con la calidad y seguridad de Red Salud. Con una cirugía en el día puedes volver a tu vida de forma rápida, hay menos riesgo de infección, menos estrés de hospitalización y una completa cobertura. Consulta y cotiza en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Conectividad, transformación digital e innovación. La revolución del 5G ya está en Chile y Pauta, junto a Movistar, te invitan este jueves 7 de abril al seminario Red 5G en Chile. Conectividad para el siglo XXI. Incluye experiencias internacionales y la exposición de la iniciativa que vincula al mundo privado, académico y gubernamental en nuestro país. Este jueves, a partir de las 9 de la mañana, sé parte de este seminario a través de streaming en www.pauta.cl. Pauta. Hablemos de verdad. Cada tarde, a partir de las 20 horas, Christian Barnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta. Hablemos de verdad. Conversa con nosotros en redes sociales. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Pauta. Hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Estamos de vuelta para recordar en nuestra efeméride de hoy que se cumplen este jueves 31 de marzo 133 años de la inauguración de los monumentos más visitados, más fotografiados
del mundo. Hablamos, por cierto, de la Torre Eiffel de París. Su construcción se inició el 26 de enero del año 1887. Tardó 2 años ese proceso de elevación, 2 años y 2 meses para ser precisos. Y el motivo fue construir una edificación de 300 metros que permitiera participar en la Exposición Universal que se iba a realizar el año 89. París es llamada la ciudad de las luces mayormente por las bombillas que se encienden dentro de la torre, pero no fue hasta el año 1985, 31 de diciembre de ese año, cuando fue instalado el alambrado dorado que todavía se proyecta todas las noches cada 5 minutos. Es parte de los detalles de esta monumental obra que fue inaugurada hace 133 años. Recordamos entonces hoy la Torre Eiffel de París en este cumpleaños para aquel icónico monumento en Francia. Escuchas a Sebastián Aguirre en Reunión de Pauta. Pauta, hablemos de verdad. Nuestro panel para esta reunión de Pauta está compuesto por Claudio Alvarado, Karen Tal, Rodrigo Checopari, y nos traen sus propias noticias. Han hecho una selección de 3 temas, uno cada uno, para poner foco en esta edición, y vamos a partir con la que nos propone Claudio Alvarado, porque de alguna manera podemos vincularlo con lo que estábamos hablando en el primer bloque. En Radio Universo, nos cuenta Claudio Alvarado, el senador socialista José Miguel Insulza ha dicho que este Senado que han inventado, se refiere a la convención, no sirve para nada. Eso dijo tras el acuerdo de la Comisión de Sistemas Políticos. Cuéntanos, Claudio. Sí, efectivamente han habido varios senadores socialistas y en particular el senador Insulza que levantaron una fuerte crítica respecto a este acuerdo acerca del sistema político al que llegaron los colectivos de izquierda. A mí me parece relevante por 2 motivos. Uno, por la cuestión de fondo, ¿cierto? Porque la crítica en torno a que este sistema político le da un excesivo poder a la Cámara Baja y que eso en conjunto con un gobierno del mismo signo y sin los debidos contrapesos podría ser peligroso. La verdad es que ha sido criticado por un amplio espectro de personas, digamos, el senador Insulza, son los senadores socialistas, pero también es el exdirector del Museo de la Memoria, Ricardo Brodsky, es Alfredo Yoñán, o sea, personas que no vienen de la derecha política, que levantan una crítica que a mí me parece muy pertinente. Yo la verdad es que no comparto cuando frente a las críticas se dice no hay que ser alarmista, no hay que preocuparse. La verdad es que cuando estamos hablando de diseño institucional y el futuro del país, yo creo que es muy necesario prender todas las alarmas del caso con vista a que esto quede lo mejor posible, porque sin la crítica es muy difícil avanzar. Entonces hay un tema de fondo en lo que dice Insulza que es relevante, que son los pesos y contrapesos, que son base de la democracia. Pero además creo que hay en segundo lugar una cuestión de índole política, y es cómo esta situación puede complicar al nuevo gobierno, ¿cierto? Cómo la relación del Partido Socialista con el gobierno de Gabriel Boric se puede entorpecer a la luz de lo que se está articulando en torno a la convención. Ajá. ¿Karen? Sí, estoy completamente de acuerdo, estamos alineados, Claudio. Yo lo encuentro preocupante. Ahora, igual creo que todo el sistema político es un enredo y es un engendro de acuerdos en que todavía no sabemos qué es lo que va a hacer. Sí creo que si realmente se aprueba y llegamos a finalmente darle todo el poder a la Cámara de Diputados, yo no soy experta y no he estudiado cómo realmente todos los países cómo lo resuelven, y creo que hay que saber mucho para esto, y no sé si es una discusión como para los que no somos expertos, pero yo solamente de puro imaginarme finalmente un sistema donde tengamos una gran cámara que se va a parecer como a lo que tenemos con la convención. El sentido común me dice que faltan los pesos y contrapesos, como dice Claudio. Me preocupa que una cosa que vaya a quedar así. Rodrigo. No tengo mucho que decir. Bueno, yo ya repitiendo mi punto, yo creo que no hay que dramatizar. Creo que efectivamente va a haber un cambio en el sistema político y es interesante. Creo que Chile votó por una nueva constitución porque quería ver cambios. Y hoy día tenemos uno de los espacios colegiados, que es la Convención Constitucional, que tiene luces y sombras como cualquier espacio colegiado, pero que de alguna manera también se ha convertido en un espacio de mucha diversidad, de muchas distintas vertientes. Y de hecho quiero hacer un pequeño hincapié en ese punto. Yo esto lo he conversado con mucha gente de la región y a nivel global sobre algunas características que tiene el proceso constitucional chileno que son distintos a otros que se han dado en América Latina. ¿Cómo cuáles? Pero es un proceso constitucional
como los de Ecuador o Bolivia. No es un caudillo fuerte lidera un presidente electo democráticamente que dice, mira, vamos a impulsar una convención constitucional, una asamblea constituyente, y en donde gana una abrumadora mayoría con su partido político, sino que acá hay un acuerdo político transversal de un momento de diálogo para armar una nueva constitución, y que resulta en una elección muy diversa. Entonces tenemos hoy día uno de los cuerpos colegiados más diversos que hemos tenido, y yo creo que cuando estamos viendo que ese espacio logra 105, 110 convencionales de apoyo detrás de una norma, a mí eso me da tranquilidad. Creo que hay una discusión que se está dando y Rodrigo, está llegando a buen puerto. Independiente del resultado, digamos, o sea, solo... No, o sea, evidentemente uno puede tener diferencias y uno no va a encontrar que lo que salió es exactamente lo que uno esperaba, pero creo que ese también es una de las virtudes de la democracia. Y un punto más, este es un modelo que hasta algunos de sus adversarios o quienes lo han criticado han dicho, bueno, al menos es consistente y coherente dentro de lo que busca. Entonces, creo que vamos a acceder y vamos a avanzar hacia un sistema político distinto. Un alcance, Sebastián, sí, muy breve, muy breve, que me parece importante porque es un punto que se repite mucho y que a mí sinceramente me parece muy, muy débil desde el punto de vista de fondo, y es que la convención constitucional haya sido electa democráticamente no asegura nada. Como dijo Sol Serrano, aquí lo importante es que el contenido también ayude a proteger la democracia. Y ojo, que diversidad o inclusión social no es lo mismo que diversidad política. El gran drama de la convención es que ha dado paso de la transversalidad del acuerdo del 15 de noviembre, que se firmaba desde la UDI hasta Gabriel Boric, a una agenda cuyos 2/3, con tantos votos como los que dice Rodrigo, son sistemáticamente construidos desde la izquierda. Y lo que va a provocar eso, a la luz de las normas que van aprobando, es que van a transformar el plebiscito en el hito más divisorio del Chile postdictadura, porque están obligando a todo el mundo de centro y de centro derecha a mirar con recelo el trabajo de la convención. Rodrigo. Yo discrepo con eso, y creo que eso es una visión efectivamente alarmista. Es una diversidad política que quizás no es la que te gustaría a ti, pero eso no significa que no sea una diversidad política. Y que creo que hay que tomarla también. Y creo, Karen, por otro lado también... Dale, Karen, dale con tu punto. No, dale. No, que va a cambiar Chile. Y creo que mientras antes nos sumemos a ese carro de lograr avanzar hacia una dirección distinta, mejor. Hoy día hemos estado viendo cómo algunos convencionales han estado tratando de frenar a toda costa el trabajo, tratando de alargar, estirar el elástico para que fracase. Y lo hemos visto, los convencionales que están denunciando de estas indicaciones subsidiarias que la rechazan y la vuelven a presentar inmediatamente, simplemente para alargar el debate, y que logran el apoyo de 25, 30 convencionales. Ese yo creo que es un espíritu que no busca construir mayoría. El espíritu, al contrario, que se está viendo, que está logrando sumar más de 100 convencionales detrás de propuestas, creo que es un espíritu constructivo que está avanzando. Lo último, Karen, antes de seguir con la siguiente noticia. Yo creo que tenemos que aceptar que Chile va a cambiar, sin duda, y creo que la convención fue elegida democráticamente por reglas que definimos, sí, pero sí creo que hay algo que falla en ese argumento, que es que evidentemente la derecha no es un 20% de Chile, es más de un tercio. Entonces, por cómo se eligió la convención y por el momento político y por cómo creo que la derecha enfrentó el estallido social, finalmente elegimos una convención donde la derecha no tiene un tercio, porque si tuviera un tercio probablemente habría más equilibrio. Y si bien entiendo que se eligió democráticamente, no creo, es evidente por cómo se eligió el Senado, por la presidencial, que la derecha sea solamente un 20%. Entonces, no sé si esta convención realmente representa democráticamente a todo Chile. Bien, estamos aquí en Reunión de Pauta. Escuchaban a Karen Tal, Rodrigo Chocopar y Claudio Alvarado con esta primera noticia colada que nos traía Claudio. Vamos rápido a la siguiente para que alcancemos a dejar el espacio también y comentarlas. Karen Tal nos invita a hablar de una carta al director en el diario La Tercera que escribió la directora de la Fundación Familias Power, Ann Traub. Y en esa carta, Ann aborda el rezago cognitivo y social de los niños producto de la pandemia, manifiesta su preocupación de los efectos que ha tenido este periodo de tiempo. Karen. Sí, yo quise traer esto porque mientras estamos todos preocupados de estos otros temas, esto es alarmante y tiene que concentrarnos y tiene que impulsar foco y políticas públicas.
Esta fundación que dirige Anne Traub se dedica a la primera infancia y cree profundamente en que es ahí donde uno, o sea, que en la educación y especialmente en la primera infancia hay que invertir, cosa con la cual yo estoy totalmente de acuerdo. Y ellos ahora han estado midiendo el efecto que ha tenido todo lo que ha pasado desde el 2019 en adelante y pandemia en los niños entre 2 y 4 años y medio preescolar. Y el rezago en el desarrollo es muy serio. Ellos llegan a la conclusión de que esto en comunas de población vulnerable, más o menos el 55% de los niños de esta edad está quedando fuera de lo esperado. Ellos miden 5 dimensiones: la comunicación, hablar y entender, la motricidad gruesa, la motricidad fina, la resolución de conflictos y el desarrollo social. Y, por ejemplo, está pasando que niños un poco menores de 5 años solo pueden decir 5 palabras, o les tiran una pelota y no la patean, cosas que son evidentes en el desarrollo, esas cosas que tienen que pasar. No pueden caminar bien, caminan con esta inestabilidad, niños de 4 años. Entonces, tiene que ver con que se han quedado dentro de la casa, han dejado de ir a los jardines, casas que además no reciben luz solar, entonces está oscuro. No pueden salir a los pasajes porque es peligroso. Entonces, estos niños, además con padres que tienen un bajo capital social y que quizás no entienden la importancia de que los niños vayan al jardín, y además con jardines donde sabemos que hay un problema en que no está ajustado la demanda con la oferta. Entonces hay jardines infantiles que están llenos y no hay cupos, y otros jardines que tienen cupos pero no tienen demanda. Entonces creo que lo que está pasando con los niños post pandemia es algo que nos tiene que preocupar mucho, y donde no veo que haya realmente preocupación o alguien a cargo. Entonces quise traerlo para visibilizar este tema. Rodrigo. Perdón, ¿quieres que comparta? No, el comentario sobre lo que nos contaba Karen. Después vamos con tu noticia colada para cerrar. Absolutamente de acuerdo con lo que plantea. Yo creo que la pandemia trae heridas, dolores, efectos sociales que vamos a empezar a ver en aún más tiempo, y que hoy día eso requiere una respuesta. Y mi impresión es que en vez de tratar de cerrar el ciclo de la pandemia y hacer como que aquí no ha pasado nada, lo que le toca a este gobierno y a un nivel global también es un esfuerzo por entender qué fue lo que sucedió acá, cómo nos preparamos para que la siguiente vez esto se minimice, pero también cómo enfrentamos esas heridas y esos retrocesos que se vivieron durante este periodo. Así que yo estaría absolutamente de acuerdo que ojalá el Ministerio de Educación y el gobierno le pusiera un foco principal. Claudio. Sí, por supuesto, todos estos temas tienen que ser prioritarios. Aquí creo que hay el tipo de temas donde deberíamos buscar generar amplios consensos para trabajarlos como país, y hay varios, o sea, de hecho la pandemia puso sobre la mesa varios problemas de primer orden, y para vincularlo a lo que hablábamos al principio del programa, aquí es donde yo creo que la lección de Michea tiene mucha importancia. O sea, el debate político, la agenda pública es capaz de procesar pocos temas al mismo tiempo en el primer nivel de prioridad. Entonces, aunque a uno no le guste, como gobierno tiene que priorizar si es que los primeros temas, las prioridades, valga la redundancia, van a estar puestos en ciertos temas simbólicos o culturales, con necesidades acuciantes para las grandes mayorías, como lo que comentaba Karen, digamos así, porque detrás del tema específico está la educación de los niños, está lo que pasó y cómo tratamos como país, en particular cómo se trató en Chile por ciertos grupos políticos, la presencialidad en clase en la pandemia. O sea, todos esos son temas que tienen que ser realmente prioritarios, porque lo que viene, las secuelas son brutales y digamos, las vamos a ver por varios años. Bien, la noticia colada de Karen Tal está en carta al director de Anne Traub, directora de la Fundación Familias Power. Nos vamos a la última noticia colada, corriendo para aprovechar el tiempo. Rodrigo Checopar nos invita a hablar sobre la resolución 321 que va a lanzar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre emergencia climática. ¿Qué significa esto, Rodrigo? ¿Qué alcances tiene esto? Bueno, esto es una resolución que se publica en diciembre del 2021, pero que va a ser lanzada hoy día. Y que es una resolución muy avanzada por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que básicamente está mirando cómo la emergencia climática tiene efectos que
y genera obligaciones de parte del Estado en materias de derechos humanos. Y aquí hay algo súper importante, porque los derechos humanos muchas veces en Chile, sobre todo por la historia oscura de la dictadura, los relacionamos exclusivamente con los derechos políticos y civiles. Pero recordemos que en exactamente el mismo nivel, bajo tratados del exactamente el mismo poder, existen los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Y hoy día la emergencia climática es lo que viene justo después de la pandemia, ¿no es cierto? Ya está sucediendo, el último informe del IPCC dice que hay efectos climáticos que ya son irreversibles y que si no hacemos un cambio radical hoy día vamos a enfrentar problemas aún mayores. Y este es un informe muy de avanzada, una resolución muy, muy interesante, porque lo que hace es, le da un lente y un contorno para que los gobiernos y los estados de América Latina puedan impulsar su política climática. Es decir, dice, las medidas de adaptación y mitigación tienen que ser respetuosas de los derechos humanos y te plantean maneras en que eso sucede. Así que este documento que hoy día se está lanzando tiene una relación con lo que está pasando en Escazú, que este gobierno ha decidido firmar y ha mandado al Congreso, pero también creemos que va a jugar un rol en convertirse en una hoja de ruta para gobiernos de la región que buscan expandir derechos humanos al mismo tiempo que enfrentan la emergencia climática. Karen. No, solo agregar que sí, yo creo que así como hay temas que son polémicos, que dividen, creo que este es un tema que ya está instaladísimo, donde hay grandes consensos. Yo creo que esto es otro de los cambios que ha tenido Chile en los últimos 5 años. Creo que hay acuerdo en que tenemos una emergencia climática y que esto nos va a afectar y me parece que especialmente las generaciones más jóvenes lo tienen súper claro y es un tema de mucho consenso, sí, en el cual creo que pareciera. vamos a avanzar. Sí. Claudio. Sí, efectivamente hay consenso que tenemos un problema y un desafío como país y no solo como país. Ahora, claro, lo que ocurre siempre con los documentos y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que de todos modos, como no son tratados vinculantes, tienen que pasar por la deliberación política de cada país, y hay una cuestión que hay que ver después cómo sigue jugando a través del tiempo, ¿cierto? Y esto le debería interesar a todos los sectores, en especial a aquellos que han sido muy críticos de que en Chile tenemos poco espacio para la deliberación política y para la expresión de las mayorías legislativas. Bueno, ver cómo nosotros vamos tomando decisiones que se hacen cargo de esto a partir de nuestra propia realidad. Y bueno, no puedo dejar de decir que me alegra que Rodrigo hable de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o de que en el fondo se remonta a la Convención Americana de Derechos Humanos, al Pacto San José de Costa Rica, porque hoy día uno de los episodios más lamentables que ocurrió en la Convención es que el Pleno rechazó reconocer el derecho de cualquier padre o madre a darle educación religiosa a sus hijos, replicando literalmente un articulado de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así que ya que nos olvidamos de algunos articulados, qué bueno que al menos nos acordamos de que existe el tratado y que ojalá esté más presente en su globalidad en nuestros sectores políticos. Bien, la noticia colada de Rodrigo Chocopara aquí en Reunión de Pauta. Estamos junto a Rodrigo, Claudio Alvarado y Karen Tal en nuestro programa de hoy. Nos vamos a nuestra sección de recomendados, los datos que nos traen nuestros panelistas en cada semana. Claudio, partimos contigo. Perfecto. Yo quisiera aprovechar, lo voy a hacer poco en el programa, lo prometo, pero hoy día voy a aprovechar de hacer una recomendación institucional. Nosotros estamos celebrando los 15 años del IES. El IES, el Instituto de Estudios de la Sociedad, cumple 15 años. Algunos miembros del equipo llevamos bastante tiempo. Yo tengo la fortuna de llevar 9 años en el instituto, y en este marco estamos realizando una serie de actividades, ¿cierto? En el canal de YouTube del IES se encuentra un video que resume nuestro trabajo de los últimos años, pero en particular la recomendación que quiero hacer es, en el marco de esta celebración, es que acabamos de reeditar en el IES lo que fue el primer libro de nuestro instituto. Cuando el IES partió, yo de hecho todavía no trabajaba en el IES. El primer libro que se sacó fue un libro que se llama Aristóteles, una introducción, que escribió el destacado filósofo Alejandro Vigo, y ahora en el marco de la celebración de los 15 años acabamos de reeditar este libro, una segunda edición corregida, aumentada, con capítulos nuevos, con secciones nuevas. Así que mi recomendación es, a los que les interesa introducirse en el estudio de la filosofía clásica, el libro Aristóteles, una introducción, edición revisada y ampliada de Alejandro Vigo. Bien, feliz cumpleaños entonces también para el IES, el recomendado de Claudio Alvarado. Karen. Muchas gracias. Ya, yo hoy día voy a recomendar un libro o charla, para el que le guste más. Es que me acaba de entrar la duda si ya lo recomendé, pero no importa. Todos deberíamos ser feministas. A propósito de toda la discusión,
que yo creo que acá hay una diferencia generacional gigante en cuánto entendemos realmente de esto y qué significa realmente la perspectiva de género. Me parece que este libro es de, ¿cómo se llama? Es difícil su nombre, Chimamanda Ngozi, es nigeriana, feminista, pero que para el que no lo cree es cortísimo, tiene, no sé, 70 páginas, se lee en pocos minutos. Pero también hay una charla TED que además es muy entretenida porque ella es muy simpática y usa mucho el humor. Sí. Y ella termina diciendo, mi definición de feminista es un hombre o una mujer que dice sí, hay un problema con la perspectiva de género hasta ahora y tenemos que solucionarlo. Me parece que es una manera didáctica fácil de entender algo que estamos discutiendo hoy día de una manera importante. Bien, el recomendado. Creo que no lo habían recomendado, así que es original, Karen. El recomendado de Karen Tal aquí en Reunión de Pauta. Rodrigo. Buenísima recomendación, Karen. Yo ¿Te lo leíste ya? ¿Sí? Sí. Yo también voy a recomendar un libro. Voy a recomendar el libro que estoy leyendo. Así que quizás al final no es tan bueno y todo de recomendación queda a mitad de camino. Perdonamos. Pero es un libro que se llama El amanecer de todo, que escribió David Graeber y David Bengrove. No sé si leyeron Homo sapiens, o sea, Sapiens o Homo Deus de sí, claro. Harari. Ya, este es más o menos de la misma línea. Son dos antropólogos, pero que son muy críticos con ese libro y en general son críticos con un poco la historia como de las sociedades que se levanta desde Rousseau y Hobbes. Y es un libro fascinante, en donde buscan evidencia antropológica de distintas sociedades en el mundo y básicamente su conclusión es que esta perspectiva que nos enseñan en el colegio de la sociedad secuencial que parte nómade, avanza a hacer agricultura y sedentaria y que después nace el Estado como una obligación para poder construir las instituciones necesarias para la vida en comunidad, no es real, sino que han habido en distintos momentos de la historia sociedades que se han comportado, que se han organizado de distintas maneras. Y es fascinante y creo que calza perfecto con nuestra discusión sobre la Convención Constitucional, no porque es un llamado a refundar todo, pero porque es un llamado a abrir un poco la cabeza y la mente respecto a los límites, a las formas en que nos podemos organizar como sociedad, y tiene unos casos que son súper interesantes, así que los interesados en ese tipo de libro, yo lo recomiendo mucho. El comienzo de todo. El comienzo de todo. Aquí una traducción, ¿no? De David Graeber y David Bengrove, entonces el recomendado de Rodrigo Echecopar. Rodrigo, muchas gracias. Karen Tal, Claudio Alvarado, los tres han estado junto a nosotros aquí en Reunión de Pauta. Gracias y que tengan buen fin de semana. Nos vemos la próxima. Chao, que esté muy bien. Bien, estamos cerrando esta edición de Reunión de Pauta. Gracias por acompañarnos. En minutos viene Christian Barken, como siempre, desde el jardín, en una interesantísima conversación. Hoy día va a estar con el Premio Nacional de Medicina, la Premio Nacional de Medicina en estricto rigor, Marta Colombo, en unos minutos en la conversación de Christian Barken. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con punto de vista. Esto fue Reunión de Pauta.